Estamos diciendo, se reanudan esas relaciones entre Estados Unidos e Irán. La cita es en Omán. Ya saben cuáles son los encargados de, bueno, pues de intentar reactivar ese diálogo que estaba roto por parte de Estados Unidos, Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Vamos a intentar entender un poquito mejor la complejidad de estas conversaciones y para ello hemos invitado al analista político Daniel Basadesh. Daniel, gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta está clara. ¿Cuál es la agenda de estas conversaciones? Vamos a empezar por partes. Bueno, evidentemente es un primer contacto entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de intentar ganar y crear un clima de confianza, porque no olvidemos que durante los últimos acontecimientos en la región, la agenda de Estados Unidos estaba totalmente centrada en el tema de Israel, sobre todo en sus acciones contra Hezbollah, contra Hamas y sobre todo a raíz de todo lo que ha ocurrido del 7 de octubre. Con lo cual, ahora mismo, con estos cambios regionales, lo que van a intentar las autoridades iraníes y también las de Estados Unidos es la de intentar encontrar un clima de confianza que prolongue las negociaciones a lo largo del tiempo. Es cierto que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, él ha priorizado la cuestión de Irán y ha priorizado encontrar un acuerdo con Irán, pero nunca ha rechazado el tema de un ataque militar, con lo cual eso ha añadido mucha más presión a las autoridades iraníes, que ahora mismo se encuentran en una situación mucho más vulnerable que la de hace un par de meses, sobre todo con las operaciones de Israel. Claro, Pero sí es evidente que tanto Estados Unidos como Irán dan una oportunidad a la diplomacia y sobre todo los interlocutores que van a estar presentes significan que van a ser conversaciones directas, con lo cual ahora mismo Irán también tiene una oportunidad de tener un puente directo con Trump con Steven Witkoff. En definitiva, Trump tendrá que gestionar muy bien estas negociaciones, también gestionar el tema geopolítico con China y Rusia, porque Irán es clave para estos dos países y sobre todo también tenemos que entender cómo va a evolucionar la política iraní. bueno, está claro que se espera que haya un clima de confianza, que se abra, bueno, pues un nuevo espectro, ¿no? Y un nuevo trato entre los dos países, pero hay puntos delicados, ¿no? ¿Cuál sería el punto más delicado? Porque, por ejemplo, me viene a la cabeza el programa nuclear. Claro, las negociaciones van encaminadas a ello. Estados Unidos ha puesto una línea roja, que es la que Irán no puede tener un arma nuclear. Esto es clave a tener en cuenta, porque Trump ha puesto encima de la mesa hasta qué punto Estados Unidos va a aceptar el diálogo con Irán. Pero a Irán, uno de los problemas que tienen ahora mismo los iraníes es que la sensación de vulnerabilidad, la sensación de amenaza a raíz de todos los acontecimientos regionales, sobre todo por la amenaza israelí, ha puesto bajo alerta a las autoridades iraníes. Y el último recurso que tiene Irán para intentar proteger sobre todo lo que es el sistema de la República Islámica es a través del tema nuclear. Con lo cual, lo que Irán busca en estas negociaciones, a lo largo de estas negociaciones, van a ser que Estados Unidos dé garantías de continuidad a la República Islámica, que también dé garantías económicas que puedan garantizar una estabilidad interna dentro de Irán y sobre todo un punto clave que tenemos que dejar claro es que Irán nunca va a renunciar a un programa nuclear civil. Sí puede renunciar a un programa militar, pero nunca a un civil, porque eso será visto como una derrota no solo por parte del líder supremo Ali Khamenei, sino también es una cuestión de soberanía nacional en la que todos los estados tienen el derecho a desarrollar un programa nuclear y lo hemos visto. Irán no va a renunciar a ello y otro de los puntos claves va a ser cómo se va a limitar el tema del enriquecimiento de uranio, porque es evidente que a día de hoy todos los países tienen tecnologías para desarrollar armamento nuclear, con lo cual Estados Unidos va a tener que hilar muy fino e Irán también en esta cuestión, porque son cuestiones muy técnicas y lo que busca Irán es ganar tiempo para negociar estas cuestiones. Y otro punto muy clave de que pueden afectar a las expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán va a ser la posición de Israel, porque es evidente que Trump, cuando llega a la Casa Blanca,
sí que ha puesto encima de la mesa que va a priorizar los intereses de Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le interesa ahora mismo una guerra con Irán, no le interesa una guerra con Irán y sobre todo involucrarse activamente en Oriente Próximo. Ya tiene varios frentes abiertos como son el frente de Ucrania en Europa, las negociaciones con Rusia y sobre todo ahora mismo en una plena guerra arancelaria. Con lo cual, para Estados Unidos, Irán es una carta estratégica que podrá negociar con Rusia y China para negociaciones más globales, ¿no? Con lo cual ahora mismo está por ver hasta qué punto Netanyahu va a respetar o va a intentar influir en las dinámicas de Estados Unidos. Claro, por un lado, Irán exige levantar las sanciones, por otro lado, como tú nos estás comentando, no le interesa a Estados Unidos otra guerra, abrir otra guerra, en este caso con Irán. Entonces, estas conversaciones pueden cambiar en algún aspecto el peso de Irán en la guerra de Oriente Próximo. Tú has estado haciendo referencia constantemente a, bueno, a Israel, a qué es lo que está pasando, qué papel puede desempeñar en este diálogo Israel y las buenas relaciones que mantiene con Washington. Es evidente que después de los acontecimientos del 7 de octubre, Irán está bastante más debilitada en el plano regional. Pero no hay que dejar de lado que Irán sigue siendo una potencia regional. Y si ahora mismo Irán tiene acceso a un arma nuclear, el peligro en la región no pasa solo porque Irán pueda cambiar el equilibrio de poder, sino que se puede dar una espiral en la que otros países, por ejemplo Arabia Saudí, Turquía, otras potencias regionales también quieran apostar por ese arma nuclear, con lo cual podemos entrar en una espiral muy peligrosa en la que puede haber una escalada nuclear. Eso por un lado. Y es evidente que Israel ahora mismo va a marcar la agenda o va a intentar marcarla, pero hay que tener en cuenta un matiz fundamental, y es que en la última reunión que tuvo Donald Trump con Netanyahu en la Casa Blanca, Trump dejó claro que iba a priorizar los intereses de Estados Unidos. Podría ser que la jugada esté en que Donald Trump le deje hacer en la cuestión de Gaza y en la cuestión de Cisjordania, pero cuando estamos hablando de temas mucho más regionales y mucho con una agenda internacional clave en la que está en juego tanto China y Rusia, Estados Unidos tome la iniciativa y deje de lado los intereses de Israel, sobre todo en cuanto a Irán, porque un conflicto con Irán desestabilizaría toda la región y sobre todo desestabilizaría lo que es el Golfo Pérsico. No, las negociaciones se establecen en Omán porque los países del Golfo están muy interesados en que haya estabilidad. Recordemos que el suministro, gran parte del suministro energético pasa por el Golfo Pérsico, con lo cual es fundamental para estos estados mantener una relativa estabilidad, dar una estabilidad económica y sobre todo política. Con lo cual está por ver si realmente Donald Trump va a conseguir marcar los intereses de Estados Unidos en estas negociaciones, porque al final encontrar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán no tiene que ser problemático si realmente se acepta que Irán no tiene un arma nuclear y que Estados Unidos va a dar garantías de supervivencia a la República Islámica de Irán y va a empezar a levantar sanciones económicas, porque en el fondo lo que busca la República Islámica es eso, garantías de continuidad. No olvidemos que hay un periodo que se puede abrir de incertidumbre con el tema del líder supremo. ¿Qué va a pasar cuando fallezca el líder supremo? No hay una cara visible que pueda dar una garantía de continuidad. Con lo cual, esa va a ser la cuestión fundamental para entrar en un acuerdo con Irán. Y a Estados Unidos le conviene ahora mismo entablar una negociación con Irán, porque de ese mismo modo podrá vehicular otras cuestiones con las dos grandes potencias mundiales, como son Rusia y China. Recordemos que al final Trump tiene una oportunidad para dar por cerrado esta cuestión y empezar una nueva relación con Irán. Bueno, pues veremos cómo al final se desenvuelve toda esta cuestión. Muchísimas gracias, Daniel Basadés. Gracias por atendernos y gracias por darnos las claves de lo que está ocurriendo en este instante. Muchísimas gracias, un placer.